¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente aterra a un narcisista? No es que los expongas, no es que los enfrentes, es algo mucho más poderoso y si lo aplicas, puede cambiarlo todo, porque hay un secreto psicológico que les quita el poder por completo. Y cuando lo descubras, dejarán de tener control sobre ti. En este video te voy a revelar exactamente cómo hacer que su manipulación pierda efecto, cómo romper ese ciclo de dependencia emocional y convertirte en alguien completamente inmune a sus juegos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí puede ser el paso definitivo para liberarte de su influencia de una vez por todas. Hay algo que los narcisistas jamás admitirán, pero que los aterra hasta lo más profundo: perder el control sobre alguien que daban por hecho, alguien que creían tener completamente bajo su dominio. Para ellos, no hay peor pesadilla que ver a su víctima despertar, fortalecerse y volverse inmune a sus manipulaciones. Porque cuando sus tácticas de control dejan de funcionar, cuando sus juegos mentales ya no generan el efecto esperado, su máscara se resquebraja y lo que queda al descubierto es un ser desesperado, obsesionado y dispuesto a todo, con tal de recuperar el poder que siente que se le escapa de las manos. Pero aquí está la clave. Puedes dar un giro a la situación y tomar el control sin que siquiera lo note. Imagínalo, el mismo narcisista que intentó manipularte, ahora siendo él quien depende de ti. Sí, esto es posible. Existen estrategias psicológicas que pueden desarmarlo por completo, dejándolo atrapado en su propio juego, cayendo en la misma trampa que una vez usó contra ti. Y en este video te revelaré exactamente cómo hacerlo, aprovechando su propia mente en su contra. Porque el narcisismo no es solo una cuestión de arrogancia o exceso de confianza. La psicología ha demostrado que, en el fondo de cada narcisista, hay un miedo profundo al rechazo y una autoestima frágil que necesita validación constante para no derrumbarse. Y ahí es donde radica su mayor debilidad. Un estudio de la Universidad de Ohio reveló que los narcisistas dependen enormemente de la validación externa para regular sus emociones. En otras palabras, sin alguien que los admire, les tema o les conceda poder, su identidad comienza a resquebrajarse. Por esta razón manipulan, engañan y ejercen control sobre quienes los rodean, porque su estabilidad emocional está directamente ligada a la percepción que los demás tienen de ellos. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El narcisista no solo necesita ser admirado, sino que también requiere oposición. Según un estudio del Dr. Craig Malkin, psicólogo de Harvard y autor de Rethinking Narcissism, los narcisistas experimentan un fenómeno conocido como egoísmo reactivo. Esto significa que, lejos de alejarse, cuando alguien les niega la validación o desafía su control, pueden volverse aún más obsesivos con esa persona, haciendo todo lo posible por recuperar su influencia. Y esta es la clave para cambiar por completo la dinámica de poder en la relación. Un narcisista hará lo que sea necesario para retener a alguien que lo nutra emocionalmente, ya sea a través de la admiración, el miedo o la sumisión. Sin embargo, si aplicas ciertas estrategias, puedes romper ese ciclo de dependencia y lograr que, en lugar de verte como una fuente de control, te perciba como una amenaza directa a su ego. Aquí es donde ocurre la paradoja. Cuando un narcisista no puede ejercer su control habitual, entra en un estado de incertidumbre emocional que, en muchos casos, lo hace psicológicamente dependiente de quien le niega ese poder. En otras palabras, el cazador se convierte en la presa. Este principio psicológico demuestra que cuando cambias la forma en que respondes a un narcisista, su percepción sobre ti cambia radicalmente. En lugar de verte como alguien más a quien puede manipular, comienza a percibirte como un reto que activa su instinto obsesivo. Y esto no es magia ni manipulación, es simplemente comprender cómo opera la mente de un narcisista y usar su propia psicología en su contra. En los próximos minutos, te enseñaré exactamente cómo hacerlo para que, de una vez por todas, seas tú quien tenga el control sobre el narcisista. La primera estrategia es el silencio estratégico. Los narcisistas se alimentan del conflicto y la reacción emocional de los demás, por lo que cada vez que respondes a sus provocaciones, les otorgas exactamente el poder que buscan.
Un estudio publicado en el Journal of Personality Disorders encontró que los narcisistas experimentan una intensa disonancia emocional cuando no reciben la respuesta que esperaban. Es decir, cuando en lugar de caer en su juego, simplemente deja sus palabras flotando en el vacío con un simple «ok», o mejor aún, con un total silencio, su frustración se intensifica al punto de hacerlos perder el control. En vez de entrar en interminables discusiones o tratar de razonar con alguien que solo busca manipular, lo más efectivo es no alimentar su necesidad de atención, responder con una mirada neutra, un gesto indiferente o simplemente sin palabras. Crea un vacío emocional que el narcisista no puede tolerar. Un estudio de la Universidad de Kentucky reveló que las personas con rasgos narcisistas tienen una baja tolerancia a la falta de estímulo social, lo que significa que el silencio los hace sentir desestabilizados, en muchos casos, completamente desesperados. Cuando no cedes a su juego, lo obligas a cambiar de estrategia. Al principio, intentará provocarte con mayor intensidad, pero al notar que sus tácticas no funcionan, su enfoque cambiará. Comenzará a obsesionarse contigo. Esto ocurre porque los narcisistas tienen un temor profundo a la irrelevancia y al rechazo. Según el Dr. Sam Vaknin, experto en el trastorno narcisista de la personalidad, cuando un narcisista siente que está siendo ignorado o desplazado, su ansiedad se dispara, llevándolo a un estado de fijación por recuperar el control. Y aquí es donde la dinámica de poder se invierte por completo. Al mantener el silencio estratégico, el narcisista deja de sentirse dominante y, en cambio, empieza a sentir que necesita recuperar tu atención. Lo que antes era una persecución por parte tuya, ahora se revierte. Él es quien se obsesiona con obtener una respuesta. Te conviertes en el enigma, el desafío que no puede descifrar, y en la mente de un narcisista, aquello que no pueden controlar los consume. La segunda estrategia es la imprevisibilidad. Los narcisistas construyen su poder basándose en la rutina y la repetición. Conocen exactamente qué palabras usar para provocarte, qué gestos manipular para desestabilizarte y qué actitudes adoptar para mantenerte bajo su influencia. Pero, ¿qué sucede cuando el guión cambia? Si de repente dejas de reaccionar como esperan, si muestras indiferencia ante sus provocaciones o, en un giro inesperado, adoptas una actitud distante y enigmática, rompes el patrón que les otorga control sobre ti. La psicóloga Ramani Durvasula, experta en narcisismo, señala que cuando un narcisista deja de anticipar tus reacciones, su sensación de poder se desploma y entra en un estado de ansiedad e inseguridad constante. La ciencia respalda este fenómeno. Un estudio publicado en el Journal of Abnormal Psychology encontró que las personas con rasgos narcisistas experimentan niveles elevados de estrés cuando sus expectativas sobre los demás no se cumplen, es decir, cuando no obtienen la reacción que esperan. Su cerebro entra en un estado de alerta, tratando desesperadamente de recuperar el control. En este punto, el narcisista puede intensificar sus intentos de manipulación, intentando provocar una respuesta a cualquier costo. Sin embargo, si te mantienes firme en tu imprevisibilidad, comenzará a sentirse vulnerable y fuera de su elemento. Este cambio en la dinámica lo obliga a adaptarse a ti, en lugar de ser tú quien se ajuste a él. Y este efecto se intensifica aún más si, de vez en cuando, le das pequeñas dosis de validación solo para retirarlas de nuevo de manera inesperada. Este refuerzo intermitente genera en el narcisista una necesidad obsesiva de recuperar tu atención, pero al no saber cuándo recibirán aprobación o rechazo, su mente entra en un estado de incertidumbre que puede volverlos psicológicamente dependientes de ti. En otras palabras, cuando el control deja de estar en sus manos, se ven forzados a seguirte el juego a toda costa. La tercera estrategia es desafiar su realidad. Los narcisistas moldean la percepción de los demás a través de una manipulación psicológica meticulosa, y es crucial que comprendas esto porque su poder radica en distorsionar la verdad para hacerte dudar de tus propios recuerdos y emociones. Utilizan tácticas como el gaslighting para construir una narrativa en la que siempre son las víctimas incomprendidas o los héroes indiscutibles. Y esta es la clave de su control
Dominar la historia significa dominar a las personas que los rodean. Sin embargo, este método tiene una grieta profunda. Cuando alguien los confronta con hechos irrefutables y se niega a entrar en su juego emocional, su estrategia se desmorona por completo. Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships reveló que las personas con rasgos narcisistas reaccionan con incomodidad y frustración cuando se les enfrenta con evidencia clara que contradice sus manipulaciones. Esto significa que, en lugar de responder con enojo o enredarte en discusiones interminables, la mejor táctica es una confrontación directa y concisa. Si un narcisista intenta manipularte con una mentira evidente, puedes simplemente mirarlo y decir con firmeza: «Eso no ocurrió, y lo sabes». Luego, mantén el silencio. Este simple acto los desarma por completo porque les arrebata la posibilidad de justificar su versión o distorsionar la verdad a su favor. El silencio se convierte en un arma poderosa en este punto, ya que al privarlos de la oportunidad de controlar la situación, los enfrentas a su mayor temor: perder credibilidad y quedar expuestos al ridículo. Esta confrontación genera en ellos un intenso conflicto interno, conocido como disonancia cognitiva, un choque entre su autoimagen inflada y la realidad que se les presenta, lo que los deja en un estado de extrema incomodidad. Por eso, si eres constante en desafiar sus mentiras sin engancharte emocionalmente, no solo pierden poder sobre ti, sino que pueden volverse obsesivos en su intento desesperado de recuperar el control. Y aquí viene lo más interesante. Hay una reacción del narcisista que pocas personas conocen cuando sienten que están perdiendo el control sobre ti. Y si sabes identificarla a tiempo, puedes usarla a tu favor para que sea él quien empiece a dudar de su poder. Quédate hasta el final porque en un momento te revelaré exactamente qué es y cómo aprovecharla. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has notado cómo un narcisista reacciona cuando ya no puede manipularte? Para aplicar estas estrategias con éxito, es fundamental desarrollar una indiferencia emocional estratégica. Los narcisistas se alimentan de las emociones de los demás. Su control se basa en su capacidad de provocar reacciones y alimentar el drama. Por eso, reducir tu respuesta emocional no solo es una táctica poderosa, sino que también es una forma de recuperar el control sobre tu propia energía. En lugar de caer en su juego y darles el combustible que necesitan, responde con frases cortas y neutras, como «Ok, entiendo» o «veremos», sin dar explicaciones ni expandir la conversación. Esto los deja sin margen para manipularte, porque no encuentran la reacción que buscan. Evita justificarte a toda costa. Cuanto más te esfuerces en explicar tu punto de vista, más información les das, y cada detalle que compartes se convierte en un arma que pueden usar en tu contra. En la mente de un narcisista, cualquier dato personal o emocional es una herramienta de manipulación, por lo que la clave es mantener las interacciones breves, directas y sin carga emocional. Además, incorporar un grado de imprevisibilidad en tu comportamiento los desarma por completo. Si no pueden anticipar cómo vas a reaccionar, su poder sobre ti comienza a desmoronarse. Un día puede responder con calma y al siguiente con total indiferencia, sin previo aviso ni patrón aparente. Esta incertidumbre los obliga a esforzarse más por obtener tu validación, llevándolos a invertir energía en ti, en lugar de enfocarse en controlarte. Cuando logras este cambio en la dinámica, el narcisista, en su desesperación por recuperar el control, empieza a perder el poder que alguna vez tuvo sobre ti. La cuarta estrategia es afirmar tu realidad con determinación, sin permitirte caer en discusiones sin fin que solo alimenten su necesidad de control. No esperes que reconozcan la verdad ni trates de convencerlos, porque su mecanismo de defensa está diseñado para negar cualquier realidad que no les beneficie. En lugar de eso, expresa los hechos con seguridad, sin titubeos, y mantente firme en tu postura. Esta actitud genera en el narcisista una sensación de pérdida de poder, porque su manipulación deja de surtir efecto. Cuando alguien que antes era fácilmente influenciable ahora demuestra autonomía emocional e intelectual, el narcisista entra en un estado de frustración e incertidumbre, lo que lo lleva a obsesionarse con recuperar el dominio que solía ejercer sobre ti. Es crucial que recuerdes que su poder no es absoluto.
Solo existe mientras tú le otorgues valor a su juego psicológico. Pero cuando decides establecer límites sólidos, regular tus emociones y responder de manera calculada en lugar de reactiva, la dinámica cambia por completo. Dejas de ser una presa fácil y te conviertes en una persona imposible de manipular. Si en algún momento sentiste que un narcisista tenía control sobre ti, hoy ya cuentas con las herramientas para transformar esa situación. No necesitas enfrentarte directamente ni demostrarle nada a nadie. Lo único que realmente importa es que entiendas cómo funciona su mente y utilices ese conocimiento a tu favor. Actuar con estrategia te permitirá ver con claridad algo sorprendente. Aquella persona que antes jugaba con tu mente y tus emociones, ahora será la que te busque, tratando desesperadamente de recuperar la influencia que perdió. Ahora ya sabes cómo hacer que el narcisista pierda el control sobre ti y cómo recuperar tu poder. Pero recuerda, no se trata solo de entender su psicología, sino de enfocarte en tu propia sanación y reconstrucción personal. Porque cuando te fortaleces desde adentro, nadie puede manipularte desde afuera. No olvides suscribirte porque en los próximos videos te revelaré más claves para liberarte definitivamente de las dinámicas tóxicas. Y si quieres dar el siguiente paso en tu sanación, comenta. Sanación, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el verdadero poder está en ti.